Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a pasar a la siguiente entrevista que tiene que ver con los informes de observación de internacionales, de las misiones internacionales. Y es que la OEA y la Unión Europea también destacaron la transparencia electoral en el Ecuador y alertaron sobre las falsas narrativas de posibles fraudes. Así ambas misiones internacionales de observación de tanto de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, como de la Unión Europea, presentaron sus informes preliminares. Hay que recordar que ellos se toman su tiempo también para presentar los informes definitivos, pero los preliminares ya se lo conocen sobre estas elecciones del 9 de febrero en nuestro país. Y ambos organismos destacaron la alta participación ciudadana, la transparencia del proceso, aunque señalaron desafíos en aspectos logísticos, en el contexto de seguridad que rodeó los comicios. Según el informe, por ejemplo, de la misión de observación electoral de la OEA, que estuvo liderado por el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz, la jornada electoral transcurrió con normalidad, sin incidentes graves que afectaran la validez del proceso. Dice la jornada electoral, los procesos de escrutinio y la divulgación de resultados se llevaron a cabo de manera transparente y sin irregularidades generalizadas que pudieran poner en duda la validez de los resultados publicados por el CNE. Así señala el documento, la misión de la OEA desplegó 88 observadores en 20 de las 24 provincias de nuestro país, además 5 ciudades en el exterior. Realizó también un monitoreo desde la instalación de las mesas de votación hasta la transmisión de resultados. Y durante la jornada constató que la mayoría de las juntas receptoras del voto se instalaron con los materiales necesarios. Abrieron a las 7:16 en promedio. Sin embargo, el informe recogió denuncias de delegados de partidos políticos que enfrentaron restricciones para ingresar a los recintos y ejercer su función de vigilancia. Uno de los aspectos señalados también por la OEA fue la saturación momentánea de la plataforma, de esta plataforma que dice consulta tu lugar de votación del CNE en la mañana, lo que generó algunos inconvenientes para votantes. Pese a esto, la misión destacó que el problema fue resuelto rápidamente y no afectó de manera significativa el desarrollo de los comicios. En cuanto a la seguridad, la OEA también reconoció la presencia de las Fuerzas Armadas en los recintos electorales y el adecuado resguardo del material electoral. Sin embargo, observó que en algunos casos no se garantizó plenamente el secreto del voto y que hubo largas filas en ciertos centros de votación debido a la alta afluencia de gente. Por otro lado, la misión de la Unión Europea también presentó su informe preliminar. Coincidió en la evaluación general del proceso. La Unión Europea desplegó más de 100 observadores en todo el país, incluyendo 38 de largo plazo que llegaron en enero, 40 de corto plazo desplegados días antes de los comicios. Y bueno, en su análisis, la misión europea también destacó que el proceso se desarrolló en un contexto de alta polarización, con un nivel de violencia preocupante. Mencionan el deterioro de la situación de seguridad en parte de las provincias costeras, limitó a menudo las actividades de la campaña. Uno de los puntos en los que la misión de la Unión Europea puso énfasis fue la transparencia en la transmisión de resultados, aunque reconoció los esfuerzos del CNE para ofrecer múltiples canales de divulgación. Advirtió que en las primeras horas del conteo hubo intermitencias en la página web de resultados debido a la alta demanda de acceso. No obstante, indicó que el problema se estabilizó durante la noche y que no hubo indicios de manipulación de datos. Los observadores de la Unión Europea identificaron una gran cantidad de desinformación, incluyendo contenidos generados por inteligencia artificial que usurparon logotipos de medios de comunicación. Uno de los temas más relevantes abordados en el informe de la Unión Europea fue la narrativa del fraude electoral que circuló en redes sociales antes, durante y después del proceso de votación, especialmente desde las filas de RC y su candidata Luisa González. La misión expresó su preocupación sobre cómo ciertos actores políticos promovieron una deslegitimación anticipada del proceso sin presentar pruebas concretas. También señalaron al presidente Noboa como una de esas voces, pues la mañana del 11 de febrero dijo en una entrevista que los resultados del CNE no coincidían con aquellos del conteo rápido de la OEA, algo que fue desmentido por la organización horas después. Otro punto también clave señalado por la misión de la Unión Europea fue la situación en torno a la licencia del presidente Noboa. La misión recordó que la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto con el que Noboa intentó delegar sus funciones a una vicepresidenta interina
para evitar que Verónica Abad asumiera temporalmente el cargo. Sin embargo, el mandatario continuó en funciones durante la campaña sin solicitar esta licencia formal, lo que genera un debate sobre el uso del poder ejecutivo en medio de la contienda electoral. Ambas misiones coincidieron en que si bien no se encontraron irregularidades generalizadas, hay aspectos que requieren mejoras para la segunda vuelta. Entre ellos, mencionan la necesidad de unificar el proceso de acreditación de delegados de partidos políticos, garantizar el acceso oportuno a la información electoral y reforzar los protocolos de seguridad para evitar cualquier incidente que afecte la participación ciudadana. Tanto la OEA como la Unión Europea indicaron que monitorearon las preocupaciones planteadas por algunos partidos políticos sobre el conteo de votos, pero concluyeron que no hay evidencia de irregularidades sistemáticas que pongan en duda estos resultados. De cara al balotaje de abril, ambas misiones anunciaron que mantendrán su presencia en el Ecuador. Este resumen que he dado es de una nota que publica Infobae, su corresponsal en Quito, que es Yalile Loaiza. Así que bueno, eso para darles un contexto, amigos, gracias a nuestro invitado, a Carlos Aguinaga, quien fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, nos va a dar también su criterio del informe de las dos misiones internacionales. Y bueno, algo que quizás llame la atención de estos informes es lo que se señala, ¿no? Que se alude a la licencia para la campaña para la reelección del presidente Noboa y también algo menciona la OEA de la inhabilitación de Jan Topic, quien es el candidato de Suma. ¿Qué nos dice entonces estas preocupaciones que recogen las misiones internacionales? Carlos, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y por invitarme al programa. Para mí es un gusto compartir contigo y con la audiencia. Bueno, has hecho un buen resumen a través de la noticia de Infobae de las observaciones de las misiones de observación electoral. Ahí hay que destacar algunos temas. Yo creo que una de las recomendaciones es el tema de la velocidad, de la versatilidad y la rapidez con la que deben mejorar para la entrega de resultados electorales. Me preocupa el que las misiones no hagan una recomendación mucho más práctica, técnica y directa respecto a la transparencia para la segunda vuelta electoral, es decir, cómo dotarle de mayor transparencia para evitar estas incidencias que se producen antes, durante y después de la elección, de que hubo o no hubo fraude en una elección, que además responde más a una estrategia de comunicación política, de afectación o de una línea de comunicación que esta línea en redes, en plataformas digitales, tiene un efecto, especialmente no con el voto duro, sino con el voto indeciso, ¿no es cierto? Aquí me están perjudicando las elecciones, hay fraude, intervienen los militares, vienen los inventos, ¿no es cierto? Entonces, esto se agrava aún más lo que hoy pasa en redes, que debería haber unas observaciones mucho más puntuales y precisas de lo que pasa en redes y plataformas informáticas, porque no se ha ejercido un control. No hay un control de cuál es la posición en redes, quién lo está contratando, cuál es la cantificación de esta exposición que tienen en plataformas, qué tipo de campaña están haciendo en YouTube, en Spotify, en TikTok, etcétera, ¿no es cierto? Lo único que se expone y conoce la ciudadanía es valoraciones respecto al número de impactos y exposiciones que tienen en redes los candidatos, pero la autoridad electoral ha tapado los ojos, ha cerrado los ojos frente a un tema que venimos insistiendo desde hace muchísimo tiempo, que es su obligación constitucional y legal de controlar el tema de la propaganda electoral en redes, de cuantificarlo, porque además no sabemos ni quién lo contrata, pueden contratarse en el exterior, personas que ni siquiera tienen nacionalidad ecuatoriana, lo cual afecta las normas del financiamiento, de control del gasto y de la propaganda electoral. Entonces, yo creo que eso es un tema, algo fundamental. Otro tema fundamental
que las misiones deben observar es cómo en esta segunda vuelta este resultado uno fluye más rápido y cómo transparente el resultado de mesa. Si yo tengo 47.000 mesas, 4.500 recintos, eh, en este momento yo pongo un sistema para entregarles a los delegados de las organizaciones políticas la data en el sitio. Les entrego en el sitio en forma obligatoria, de tal suerte que puedan procesar, puedan impugnar, puedan comparar, puedan con esa data, con esa acta, puedan tener la información al 100%, ¿no es cierto? Aquí el problema, obviamente, de un adecuado control de las elecciones, control electoral, se da por los niveles de violencia, especialmente en ciertos cantones, donde la ciudadanía por temor no ejecuta este tipo de labor. Pero si ya está la autoridad electoral en el campo, yo tengo que ver el mecanismo de cómo le hago llegar esa información a las organizaciones políticas en forma inmediata, en línea. ¿No es cierto? No solo la consulta a través de la plataforma Shure, sino la evidencia física, real, constante. Y si yo fuera quien administro elecciones, obviamente yo incluiría un acta adicional para yo tener esa acta adicional que la logística entre la organización electoral, Fuerzas Armadas, policía y todo lo que yo utilizo dentro del proceso electoral, me traiga esa acta para tener un elemento comparativo en caso de una eventual manipulación en algún sitio de las elecciones. Eso me parece que se deben exigir las misiones de observación electoral, porque ya lo pasado, ya vimos, es un proceso normal. Aquí hay unos problemas, yo diría, de violación de normas de campaña electoral de lado y lado, ¿no es cierto? De lado y lado, es decir, todos han procedido a unas violaciones de normas que no hacen competitiva la elección. Y es por eso que llegamos a esta polarización, a este bipartidismo atípico como resultado. No es que esto se va a mantener aquí en el Ecuador, pero sí es una polarización que afectó la representación del resto de organizaciones políticas, porque no tenemos un sistema que sea competitivo en todas las fases desde su origen, que sea democrático. Entonces, si bien es cierto, la mayoría de observaciones que ha realizado la OEA y la Unión Europea tienen razón, ¿no es cierto? Hay que centrarse en cómo fortalecer el proceso para la segunda vuelta electoral, cuáles son esas recomendaciones. Eso es muy importante para que esta competencia que hoy ya comenzó al minuto de saber los resultados, ya comenzó la campaña de la sociedad digital. Uno entra a cualquier tipo de redes y vamos a encontrar cientos, miles, miles de interacciones de una campaña política en redes sin control, de ataque, de debilitamiento, sin que se cuantifique qué es lo que está pasando ahí. Y realmente esto hace que se distorsione, que a los propios ciudadanos les engañen con un mensaje de comunicación que no es que es efectivo para obtener votos, pero que no es efectivo para mantener la calidad y la gobernabilidad de la democracia. Y después vienen los desencantos, porque Claro. ya los ciudadanos están desencantados con el sistema político y de partidos. Entonces, esto va a abonar aún más. Y todo por conseguir un objetivo de alcanzar el poder público, y los órganos que deben controlar que esta competencia sea sana, no lo hacen. Ahora, Carlos, hablando de algo que mencionaba el informe de la OEA sobre todo, pero también lo decía la Unión Europea, ambos descartaron un fraude ante las denuncias del presidente Nova, quien en un medio de comunicación, una entrevista que salió el lunes después de, bueno, ese silencio que hubo de cuando ya se iban conociendo los resultados, el presidente Nova decía que él no dijo nada porque se había visto irregularidades en la primera vuelta electoral y también incluso habló de amenazas o de posibles amenazas a votantes, por ejemplo, que
para que voten por un partido o una candidata en específico. En todo caso, rápidamente las misiones desmintieron al presidente y descartaron estas posibles denuncias de irregularidades o de fraude. ¿Qué peso tiene esto que ocurrió y estas preocupaciones que recoge tanto la misión de la UE como de la OEA? A ver, yo no sé la profundidad de la investigación que haya realizado la Unión Europea y la OEA, pero sí es evidente que los grupos de delincuencia organizada, las pandillas, la narcopolítica está introducida en el sistema ecuatoriano. Adicionalmente, aparte o paralelamente al tema de las organizaciones políticas y de los candidatos, hace su campaña de miedo, de intimidación, ¿no es cierto?, a sectores poblacionales, especialmente en sectores en territorios donde ellos controlan, ¿no es cierto?, donde controlan sus territorios, sus parroquias, sus recintos. Y sí he escuchado de varios testimonios en las localidades, en las provincias, que sí hay una acción eh, directa, digamos, de estos grupos de delincuencia organizada que manda alertas a la ciudadanía, amenazas. Entonces, estas estrategias de miedo, ¿no es cierto?, y de apoyo a determinadas candidaturas, se han dado en otros países, se ha dado en México, por ejemplo, se ha dado en Colombia, ¿no? No es nada nuevo que aquí se esté dando, no hay cómo negar ni tapar con el sol con un dedo algo que está produciendo por los niveles de inserción que tienen los grupos de delincuencia, las mafias, los chus de corrupción. Entonces, ese es un tema que desde el punto de vista del trabajo de campo, hay que hacer una investigación mucho más profunda para detectarlo. Aquí no hay una fiscalía electoral que pueda investigar este tipo de delitos. Hay territorios donde no se pueden acceder con facilidad. Para la propia policía es difícil acceder a ese tipo de territorios. Y en este conflicto armado que venimos desde el gobierno anterior y este gobierno y esta guerra o combate a la delincuencia organizada, a las pandillas, a los narcos y todo el tema, eh, genera también que pasen ellos a formar parte, a tomar partido de los procesos electorales porque ellos ven y dicen, a ver, ¿qué es lo que nos conviene? Y entonces, ahí vienen todas estas estrategias de imponer miedo a la ciudadanía. Los asesinatos, los atentados. No es gratis, por ejemplo, que a un líder de una localidad determinada que pasó ya esta semana, ¿no es cierto?, le hayan asesinado. Entonces, después de eso deben venir por debajo amenazas, ¿no es cierto?, a la población. La población está atemorizada y la autoridad electoral y las autoridades de seguridad, las autoridades locales, tampoco hacen nada por disminuir o combatir aquello, ¿no es cierto? No hay un sistema de seguridad nacional integral, nacional, provincial y cantonal que pueda evitar que esto ocurra. Más bien, la violencia es un componente ya del proceso electoral ecuatoriano y eso es preocupante. Es preocupante porque intimida a los ecuatorianos, intimida al ciudadano común. Y ese es uno de los temas que también me parece que los informes de la OEA y de la Unión Europea deberían tener un mayor alcance, una mayor indagación o investigación, porque si se produce este tipo de hechos que ya se han producido en otros países como México y Colombia, ¿no es cierto?, están alterando la voluntad popular por amedrantamiento, es decir, hay un error grave del consentimiento por la fuerza y por la violencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué Grave. legitimidad puede tener un resultado de esa naturaleza en cualquier localidad? ¿No? Entonces, ese es un tema que hay que cuidar.
Gracias a Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, muy conocedor de los temas electorales. Hemos conversado de las conclusiones de los informes preliminares, tanto de la misión de observación electoral de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, como de la Unión Europea. Y bueno, en ambos destacan que hubo transparencia, que no existe tal fraude, al menos así mencionan estos informes preliminares. En todo caso, eh, vamos a ver qué surge más adelante con los informes definitivos y qué es lo que van a recoger estas misiones después de los comicios del 9 de febrero. Gracias, Carlos, nuevamente por acompañarnos en esta mañana. Gracias, Verónica. Un abrazo.